Seguimos con el capítulo 34 que habíamos comenzado y vamos a quedarnos en ver, vamos a empezar, mejor dicho, en ver quién es García de Toledo. García de Toledo, como sabéis, es el sacerdote hacia el que va orientado todo el libro, no hacia quien va orientado propiamente, sino hacia quien dirige el libro, la santa, y con quien dialoga a lo largo del libro, ¿no? En la segunda mitad de este capítulo 34, la santa nos describe el encuentro con este dominico García de Toledo en Toledo. Y parece como que se recrea en contárnoslo, ¿no? Como que se regodea. Ella lo conocía desde hace años, pero no sabemos cuántos. Quizá desde que don García era todavía un arrogante caballero dispuesto para un viaje a las Indias. Los dos tenían la misma edad, los dos habían nacido en 1515, o quizá también puede ser que la santa le conociera de la década de los años 50, cuando él era ya dominico superior en el convento de Santo Tomás de Ávila. Pero en cualquier caso hacía muchos años que no se habían visto. Eso nos lo dice la santa, ¿no? De hecho, don García de Toledo se fue a México, se fue a las Indias, y estando en México fue cuando pasó de ser don García a ser fray García. Ingresó en la orden dominicana estando allí en México. Él había ido de conquistador a México y volvió de fraile. Y cuando se lo encuentran a la santa en Toledo, Santa Teresa se encuentra que sintoniza con él profundamente. Y por último se decide abrirle su alma y contarle su propia vida, incluso algunos aspectos, algunos flecos de su vida mística, ¿no? Y él, el padre García de Toledo, no solo queda impresionado, sino profundamente, como todo el que se asomaba al interior de la santa, cautivado, subyugado, y decidido a embarcarse en una vida espiritual más profunda, más honda, y a ser posible con el mismo rumbo y los mismos derroteros que ha seguido la vida de Santa Teresa. Ahí queda el episodio un tanto enigmático del recado que le envía la santa en un pequeño billetito que le escribe, no sin cierto sonrojo. Por la gran vergüenza que había, escribí unas palabras y se las di, dice ella en el número 10. No tenemos ni idea de cuál es el contenido del mensaje, pero sí sabemos el impacto que produjo en el destinatario. Nos lo narra Pedro Ibáñez, dejando en anonimato a ambos. Él era amigo de los dos, de la santa y del padre García de Toledo, y nos cuenta el impacto que le produce el billete que escribe la santa a García de Toledo. Nos lo cuenta el padre Ibáñez. Dice: a una persona que no se acababa de determinar en tratar con gran delicadeza con Dios, pensando yo que había comenzado ya, porque así ya lo habíamos concertado él y yo, y como en cosa hecha no quería yo volver por donde esta persona estaba, hablóme esta santa y díjome que su maestro, que es Cristo, decía que volviese yo por donde estaba y que le llevase un recaudo bien breve, pero era todo de Dios y de su parte, y aún hasta entonces se quería excusar doña Teresa con Dios. Vengo y propóngale mi recaudo. Comienza a llorar, que le penetró las entrañas, y es un hombrazo que puede gobernar el mundo, y que no es nada mujeril y afeminado para llorar, sino muy hombrazo. A partir de este momento, el padre García de Toledo invierte una y otra vez en el empeño del libro de la vida, ¿no? En que la santa escriba su autobiografía. Le envía a la santa mensajes para que abunden detalles, le pide que prosiga el relato cuando en el capítulo 37 ya lo da por concluido al narrar la fundación de San José, y cuando sabe que por fin ella ha concluido el libro, rápidamente le pide que se lo envíe, y Teresa se lo envía, se lo remite sin
sin darse ni siquiera un tiempo para repasar el libro y para revisarlo, tal cual lo tiene, se lo envía. El padre García de Toledo proseguirá de lector y censor de todo cuanto ella escriba en este periodo de su vida. Revisará y censurará la primera redacción del Camino de Perfección, hará que lo escriba por segunda vez, y aún en esta segunda redacción, el Códice de Valladolid, de nuevo lo volverá a revisar y lo enmendará. Esa plena confianza que hay entre ambos continuará hasta que él de nuevo se vuelva a las Indias como asesor religioso de su pariente, que era el virrey Francisco de Toledo, que fue enviado como virrey de Perú por Felipe II en el año 1568. Y a partir de ahí la santa y el padre García de Toledo pues dejan de tener la comunicación fluida que tuvieron hasta ese momento, ¿no? Pero por eso, porque él se marcha a las Indias, si no, no sabemos dónde hubieran llegado. Estos son los datos en torno al padre García de Toledo y a cómo entró en la vida de Santa Teresa y cómo participó y cómo influyó en su vida y sus escritos, ¿no? Esa es una parte y es importante tenerla en cuenta. Pero la cuestión es, lo que nos interesa como lectores del libro de la vida, es por qué estas páginas que escribe la santa. ¿Por qué se pone ella a contarlo, a referirlo con tanto detalle, ¿no? Con tanto empeño? ¿Por qué desciende a tantos detalles? ¿Por qué parece que se regodea en contarlo? Parece que se recrea en contarlo. ¿Por qué? ¿No? Tiene que haber un porqué. Pues parece evidente que lo hace por dos razones, dice el padre Tomás Álvarez. En el fondo, para ratificar con su ejemplo, con un ejemplo concreto, dos de las tesis doctrinales del libro, no sé lo que digo, dos de las tesis doctrinales que presentan el libro, que son la importancia de las amistades espirituales, aquí tenemos una, y la eficacia de las gracias místicas. Primero, sobre todo, para confirmar su valoración de la amistad. Para Santa Teresa, ya lo hemos dicho muchas veces, la amistad es un valor fundamental, importantísimo. Ella era la verdadera amiga de sus amigos, fiel, entregada, y es consciente y está convencida de que esas amistades tan espirituales y tan profundamente arraigadas acarrean un grandísimo bien al alma. En el capítulo 7 del libro, si os acordáis, nos decía, utiliza esa expresión de hacerse espaldas unos a otros, por ser gran mal un alma sola entre tantos peligros, ya que es cosa importantísima ayudarse unos a otros, importantísimo para almas que no están fortalecidas en virtud. Insistirá muchísimo en ello, sobre todo en el segundo grado de oración. Dice, cuando dice que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos, ¿no? Lo dice en el capítulo 15 de este libro de la vida, en el número 5. Y de ahí surgirá el tercer grado. Y en el tercer grado, en el capítulo 16, si os acordáis, es cuando la Santa nos habla de los 5 que al presente nos amamos en Cristo. Hace esa referencia. Y ahora, cuando ya ha narrado su reencuentro con el padre García de Toledo, en Toledo, él lo ratifica de una manera más contundente, ¿no? Más categórica. Excelentes espaldas se hacen ya gente determinada a arriscar 1000 vidas por Dios. Arriscar, en castellano antiguo, es lo mismo que arriesgar, que jugarse la vida, ¿no? Excelentes espaldas se hacen ya gente determinada a arriscar 1000 vidas por Dios. Y al referir una de sus conversaciones espirituales con su discípulo García de Toledo, pues nos dice ella: vi a Cristo con gran majestad y gloria, mostrando gran contento de lo que allí pasaba. Me dijo que a semejantes pláticas siempre se hallaba presente Él.
Lo dice esto en el número 17. O sea, que cuando la santa hablaba con el padre García de Toledo de sus cosas espirituales, ve claramente a Cristo, que estaba muy contento, y que le dice que siempre estaba presente Él en esas conversaciones. Esto lo dice la santa en el número 17. Por eso en el relato queda tan patente el tríptico, no sé qué expresión, bueno, el trío, mejor dicho, amistoso, Teresa, Ibáñez, García de Toledo. En el relato se topa uno continuamente con ese trío, ¿no? Ese terceto. Y más patente, otro terceto en la atrevida oración de la santa. Ella, la santa, el Señor y el padre García de Toledo. Y así le dije: Señor, no me habéis de negar esta merced. Mirad que es bueno este sujeto para nuestro amigo. Es genial. Ella va y le convence al Señor de que pueden ser amigos los tres. Santa Teresa es así, o sea, trata al Señor con esa familiaridad, ¿no? Le dice al Señor: fíjate que es buen chico y puede ser amigo de los dos. Y el Señor le diría: pero bueno, como que te has creído, ¿no? Pero ella es así, ella habla con Jesús con esa confianza, ¿no? Me cae bien, vamos a admitirle como amigo y los tres somos amigos, ¿no? Pues es la confianza y la cercanía, el humanismo con que Santa Teresa trata a todo el mundo, incluido Jesucristo. Y la segunda intención doctrinal del episodio tiene un calado más profundo. Santa Teresa está convencida de la fuerza empatizante de las gracias místicas y de la experiencia de Dios. Ella está convencida de que Él nunca impone esperas largas para conceder esas gracias empatizantes, esas gracias que aglutinan, que ayudan a que las personas se unan. Que las gracias místicas son fulminantes y arrolladoras en la remodelación de la persona. La gracia va transformando a la persona. Por nosotros mismos no podemos nada. Sin la gracia de Dios nunca vamos a cambiar ni medio milímetro de nuestra vida, nada. Y que Dios las concede, esto lo dice el número 11, cuando quiere y de la manera que quiere. Que nosotros simplemente nos tenemos que limitar a estar receptivos. Así, partiendo de esto, adquiere muchísimo sentido el caso del padre García, que fue rápidamente introducido en las experiencias místicas profundas. Pues dicen que al que buen árbol se arriba, buena sombra le cobija, el dicho castellano. Pues esto le pasó al padre García. Se pegó a la santa y participaba de lo que ella recibía de Dios. Y entonces poco a poco fue adentrándose en un camino de experiencias místicas muy profundas. Pues por contagio, por decir de alguna manera, yo que sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sí, esas gracias empatizantes que dice la santa. Y más adelante, en el capítulo 40, en el número 19, la santa va a ratificar esto que ha dicho, ¿no? Va a narrarnos una nueva gracia mística que corrobora, que refrenda lo que nos está diciendo. Todo esto es lección de vida, no solo para este primer lector del episodio, que se va a ver retratado al leer esta página, escrita en un anonimato muy transparente, y es lección de vida también para cualquier otro que, leyendo el libro de la vida, entre en empatía con la autora. O sea, sería estupendo, ¿no? Que leyendo el libro de la vida en serio, acercándonos mucho a Santa Teresa y empatizando mucho con ella, pues acabemos participando de las gracias místicas que la santa tuvo y tiene, porque está en la eternidad, no creo que se las hayan quitado ahora es cuando las tiene. Entonces, a base de intimar con Santa Teresa, de empatizar con ella, pues
que también por contagio se nos pegue algo de lo que ella tiene ahora la misión beatífica, que tiene que tener un lugar estupendísimo en la gloria, no cualquiera, tiene que estar en primera fila. Y imaginaos que bueno, que a base de acercarnos a ella, de intimar con ella, de conocerla a ella, de empatizar con ella, se nos pegue lo que ella tiene. Eso sería estupendo, ¿no? Y parece ser, por lo que ella dice, que es posible. A Padre García de Toledo le pasó. Y si la Santa ya pudo hacer eso, de contagiar en esta vida, pues me imagino que en la otra tendrá más posibilidades de que nos contagien. Entonces, no perdernos la posibilidad de ser contagiados por lo que ya tiene, ¿no? Y con esto concluiríamos el capítulo 34. Al final de este capítulo 34, el padre Tomás Álvarez pone una nota que es interesante, y la voy a leer porque aporta datos que son interesantes a la hora de leer el libro y comprenderlo mejor, ¿no? Es sobre doña Luisa de la Cerda. Doña Luisa de la Cerda, como sabéis, fue una gran amiga de la Santa, la quiso mucho, mutuamente, y esta mujer era una dama toledana en el que la Santa reside los 7 primeros meses del año 1562. Está implicada en la historia del libro de la vida, de hecho la Santa la cita. No es que he dudado porque aquí pone en 1561, pero no, fue en 1562 cuando la Santa estuvo en Toledo. Creo que fue en 1562. Bueno, doña Luisa de la Cerda era una persona de la alta nobleza española, era hija del duque de Medinaceli. La casa local de Medinaceli es junto con la casa de Alba y la casa de Medinaceli, Alba, me falta una. Hay 3 casas ducales fundamentales en España: Alba, Medinaceli y Lerma, exacto. Son las 3 casas ducales más importantes de la nobleza española, solamente superadas por la Casa Real, ¿no? Y ahora mismo, por circunstancias históricas, puede ser que incluso la Casa de Alba sea superior a la Casa Real en muchas cosas, en cuestión de nobleza. Bueno, esto entre paréntesis. Bueno, ella era hija del duque de Medinaceli, luego no era una aristócrata cualquiera, era una noble importante, y estaba casada con don Antonio Arias Pardo, que fue sobrino del cardenal Tavira. Cuando queda viuda, cuando muere su esposo, el 13 de enero de 1561, se va hundiendo en una gran depresión, en un gran desconsuelo, y pide al provincial de los carmelitas la asistencia consoladora, de alguna manera, de doña Teresa de Ahumada, de la que se hablaba mucho en Ávila, Se hablaba por un lado de su simpatía, de su gracia, de su don de gentes, y por otro lado decían que era una santa y que tenía unos dones y unas gracias muy... O sea, era un comadreo aquello. Entonces a ella le llega noticia de esta mujer de Ávila y le pide al provincial que se la envíe a su casa para hacerle compañía, para consolarla y tal y cual. Esto que a nosotros nos puede chocar ahora mismo, entre los usos de las mujeres entonces era muy normal. Y además el cardenal se vio obligado a ceder el provincial se vio obligado a ceder porque doña Luisa era una de las personas que más limosnas y donativos daba a la orden. Entonces pide ese favor y bueno, pues tiene que acceder, ¿no? Cuando doña Teresa de Ahumada llega a Toledo, al palacio de doña Luisa, es donde ella empieza a escribir el libro de la vida. Empieza a escribir la historia de su vida, su autobiografía, el libro que estamos viendo, en el palacio de doña Luisa. Y doña Luisa más adelante le va a ofrecer a la Santa una casa para su fundación de Malagón, en 1568. Y ese mismo año, 1568, si no recuerdo mal,
ella personalmente va a llevar a Andalucía el autógrafo del libro de la vida y se lo va a entregar a San Juan de Ávila. Pero no recuerdo exactamente el año, pero creo que sí, que fue 1568. Y con este motivo de llevar el autógrafo y tal, la santa le escribe varias cartas, ¿no? Hay varias cartas que se conservan dirigidas a doña Luisa. Y cuando lo recibe de nuevo de manos del maestro Ávila, con la respuesta alentadora del maestro Ávila, se congratula con doña Luisa en otra carta por el servicio que ha prestado, ¿no? Esto como un paréntesis pues para situar un poco a doña Luisa en la tierra. Y empezamos ya el capítulo 35. En el capítulo 35 vamos a ver el encuentro de la santa con otra fundadora, con una persona muy singular, que es María de Yepes, que providencialmente apareció en escena, y Dios se sirve a veces de las cosas más y de las personas más insospechadas para mostrar su voluntad. Y vamos a ver en este capítulo también el problema de la pobreza evangélica y cómo recibe la orden de Ávila. Esto es lo que forma el capítulo 35. El título del capítulo empieza diciendo que prosigue, muchos epígrafes de muchos capítulos empiezan así, ¿no? Prosigue, yo qué sé. Pues este dice, prosigue en el relato de la fundación con 2 episodios más. El encuentro de Teresa con una singular pregonera de la pobreza evangélica, María de Yepes, y el inminente regreso de la santa a Ávila, a la Encarnación. Los 2 episodios son aparentemente sencillos y sin importancia, casi banales, pero en el relato se vuelven patéticos. En fin, patéticos se pueden calificar. De suerte que el capítulo termina con una oración clamorosa, ¿no? La santa dice que querría dar voces 1000 veces, 10.000 veces, ¿no? Y entre un episodio y el otro, entre el conocimiento de María de Jesús Yepes y el regreso de la Santa Ávila, Santa Teresa vive un estado interior emotivo muy peculiar, ¿no? Muy singular. Es una mezcla de suma ansiedad y sumo gozo que ni ella misma sabe explicarlo, ni siquiera con el símil de la joya poseída y regalada por amor a otro ser querido que utilizará en el número 11. Desfilan por este capítulo una serie de personajes, como media, no sé, alguno más que 6, ahora vamos a ver. Por un lado el principal, al lado de la santa, una mujer andaluza, María de Jesús. La santa dice que era analfabeta. Esto era muy común, que una mujer fuera analfabeta, no era ninguna cosa extraña, en aquel momento era lo más normal. Lo raro era que no fuera analfabeta. O sea, en eso la santa fue excepcional, porque leía y escribía, porque había algunas que sabían leer pero no sabían escribir. Ella leía y escribía, ¿no? Entonces María de Jesús era una mujer normal en su época, era analfabeta. Pero no, el padre Tomás Abad dice que tenemos dudas de si realmente lo era o no, porque había leído la regla, o por lo menos, como mínimo, se la sabía de memoria. Puede ser que supiera leer y no supiera escribir, como había algunas mujeres, o puede ser que se lo hubiera aprendido de memoria, poco probable, o puede ser que no fuera analfabeta, aunque la santa diga que lo es, que el dato fue inexacto. Bueno, esto a modo de tiquismiquis desmenuzando el texto, ¿no? Por intentar que no es tan importante, pero bueno, ella dice que era analfabeta y parece ser que no era tan analfabeta. También nos dice de ella que regresa de Roma a pie y descalza, y en torno a las 2 la dama toledana, doña Luisa, y María de Jesús, aparece también un jesuita nuevo en escena, el padre Domènech,
confesor de Santa Teresa en Toledo, su asesor y amigo, el padre dominico Pedro Ibáñez. Luego aparece el gran pregonero de la pobreza, Fray Pedro de Alcántara, y el provincial de los carmelitas, Fray Ángel de Salazar. Y allá a lo lejos, en el trasfondo del capítulo, están las monjas de la Encarnación, que son amigas de la Santa y que tienen un momento, que menos mal que se les pasó, de tentación de hacer la privada de la Encarnación. Tenían elecciones y se lo están pensando. Gracias a Dios no pasa de una idea. Y por encima de todos, por supuesto, el protagonista trascendente, que es Jesucristo, ¿no? Que una y otra vez le está dando a la Santa consejos y mandatos misteriosos, como ellos entendían. Y en el relato, ella alude varias veces a un múltiple papeleo que no ha llegado hasta nosotros. Habla de papeles, de cartas, de notas, de documentos que no hemos conservado. Por ejemplo, una carta de ella al padre Dominico Ibáñez, que no se conserva en el fondo de las cartas de la Santa, ¿no? De todo lo que se ha conservado. Otra carta a las monjas de la Encarnación, que tampoco tenemos rastro. Una carta y 2 pliegos de teología de Ibáñez a la Santa, con la correspondiente réplica de esta a esa avalancha de teología, habría que leerla. Y luego, mucho más en sordina, una carta de Fray Pedro de Alcántara a ella, favoreciendo la pobreza evangélica. Todo esto no ha llegado hasta nosotros. Han llegado retazos, párrafos, pases, ¿no? En el trazado del capítulo hay 3 tiempos. Un primer tiempo en el que se ve el encuentro de Teresa con la granadina María de Jesús, los números del 1 al 6. Después un segundo tiempo en el que ella decide regresar, en el que el provincial decide, mejor dicho, que regrese de Toledo a Ávila, y esto lo narran los números del 7 al 12, y por último un momento, los números 13, 14 y 15, en que la Santa simplemente ora a Dios y contemplamos y presenciamos su oración, ¿no? En el Palacio Toledano de Doña Luisa de la Cerda es donde se encuentran María de Jesús Yepes y Santa Teresa, una granadina y otra abulense. Santa Teresa tiene en ese momento 47 años, es monja de la Encarnación. María de Jesús tiene 40, es viuda y tiene un hijo. Son todavía mucho más dispares, en su vida personal son dispares, en su lugar de nacimiento son dispares. Si ahora mismo puede haber diferencia entre un andaluz y un castellano, en el siglo XVI la diferencia era abismal. Castilla era Castilla, con su peculiar manera de ver y entender las cosas, y Andalucía era Andalucía, mucho más cosmopolita, abierta al nuevo mundo. Castilla, no sabéis por dónde van a navegar. Lo tenían un poco complicado, ¿no? En Andalucía había unos cuantos puertos, sobre todo el puerto más importante del sur de Europa era el puerto de Sevilla, porque el Guadalquivir es navegable. Y luego daos cuenta que Andalucía tiene además el bagaje sociocultural de los restos que han quedado de la invasión árabe, ¿no? Ya se han ido, ya está unificada España, pero han quedado moriscos, conversos, culturalmente hay una mezcla, se veía perfectamente además en la religiosidad, en el modo de exteriorizarlo, por supuesto en su folclore, su colorido, también influye el clima, el paisaje de Andalucía tiene una con el de Castilla, pero sobre todo en la cuestión religiosa, cultural, hay una gran mezcla, ¿no? De la cultura, quedan muchos restos de la cultura árabe que se han integrado a la cultura cristiana. Eso se ve en la arquitectura de ese tiempo en Andalucía. Bueno, simplemente, sin ir más lejos, es mundialmente conocido el campanario de la Catedral de Sevilla, la archifamosa Giralda,
era un minarete árabe, que fue convertido en el campanario de la primera iglesia de la diócesis de Sevilla, que es la catedral, ¿no? Pero era un minarete árabe. Ahí había una mezquita, y como para decir, somos geniales y cristianos, plantando encima de la catedral. Pues que fue. Y entonces la giralda, que es el símbolo y el signo de Sevilla, ¿no? Es hasta la parte de arriba, que es la roca, en los primeros cuerpos de la giralda son claramente árabes, ¿no? Lo diré, lo que voy a decir, me sale un minarete de una mezquita, ¿no? Eso por poner un ejemplo de algo muy conocido. Bueno, pues en Andalucía hay montones de cosas así, ¿eh? Que tienen ese sustrato de lo árabe, ¿no? Y si ahora mismo percibimos eso todavía, cuando apenas no habían transcurrido ni 100 años de la unificación de España, porque los reyes conquistaron Granada en 1492 y aquí estamos en 1561, 62, pues no habían transcurrido ni 100 años, entonces todavía eso estaba ahí como muy caliente. Entonces una mujer que nace allí, o muy cristiana que fuera, tenía una mentalidad y un modo de concebir las cosas diferentes. Entonces su lugar de nacimiento ya las hacía diferentes. Santa Teresa había sido monja toda su vida. Esta mujer se había casado, estaba viuda y tenía un hijo. Bueno, pues si eso las diferenciaba, su bagaje cultural más. Santa Teresa es una intelectual en su tiempo, su lectora y escritora. Y María de Jesús se presenta a sí misma como analfabeta, ¿no? Santa Teresa dice, esta bendita mujer, por no saber leer, tenía bien entendido, eso es lo que nos dice la santa, lo prescrito en la regla. Si bien cuando funde su propio Carmelo, por eso tenemos dudas de que fuera analfabeta, sí que sabía firmar y lee el rezo coral. Luego sí sabía leer, o por lo menos algo. Bueno, que el tema de que fuera analfabeta no está tan claro, ¿no? Y son muy dispares en su vida personal, como os digo, en su bagaje cultural, en su mentalidad. Pero hay una cosa en la que sí se parecen mucho las dos, y es en los arrestos, en el salero, en la fuerza. Eran dos mujeres tiradas para adelante, vamos. No se cortaban ante nada y no se detenían ante nada. Santa Teresa dio la vuelta a España fundando conventos. Bien, que fue una gran odisea, ¿no? Una gran aventura. María Jesús no se corta un pelo y se va andando a Roma a ver a Papa, que para eso había que tener, porque no fue en avión, como digo, fue andando. Y ha ido personalmente a Roma a pie y descalza, nos dice la santa, y regresa ahora con los papeles. Eso tendremos que hacer nosotras como la cosa nos arregle. Sentarnos y no nos ocupa y decir no nos vamos hasta que nos den nuestros papeles. Pues esto hizo María Jesús. Volvió con los papeles para fundar en la mano, con las patentes, ¿no? Los despachos de Roma, los permisos. Fue hasta allí porque entendió que no le iban a hacer caso, fue lista, y volvió con los papeles en la mano, ¿vale? La santa está como nosotras. Lleva meses que ha pedido el permiso y no le llega. María de Jesús fue y vino con él en la mano. Y ya tiene los despachos para poder fundar, mientras que Santa Teresa hace meses que se bate por lograr los papeles sin conseguirlo. La granadina María de Jesús cuenta con el apoyo de una poderosa dama de la corte, doña Leonor de Mascareñas. Tiene de su parte la autorización episcopal, que tampoco era cualquier tontería, a pesar de que estaba ausente el arzobispo Carranza. Y luego tiene un pequeño grupo de mujeres jóvenes que la siguen y la admiran y que están dispuestas a incorporarse a su nueva fundación. María de Jesús fundará su Carmelo en Alcalá, y ahí está todavía, es el Carmelo de la imagen. Y lo instala, de hecho, en unas casas que le procura doña Leonor de Mascareñas, ahí funda el convento, ¿no? Y lo pone bajo la obediencia del arzobispo de Toledo, que entonces Alcalá de Henares estaba bajo la autoridad del arzobispo de Toledo. María de Jesús funda su Carmelo en Alcalá, lo pone bajo la obediencia del
del arzobispo de Toledo y empieza en él, implanta en él una vida muy austera, que atrae desde el primer momento a un montón de gente entusiasta, de jóvenes entusiastas, entre las que figura, por ejemplo, esto es un dato anecdótico pero es interesante, una hermana de Cervantes, que como sabéis era de Alcalá. Miguel de Cervantes y Saavedra era de Alcalá, tenía una hermana, Luisa Belén de Cervantes y Saavedra, que con los años llegará a ser priora de su monasterio, del monasterio de la Imagen. Es un dato anecdótico. Lo único que le va mal a la buena de María de Jesús, que era una bendita mujer, era una buena mujer, era una santa mujer, es porque salir no le faltaba, a restos tampoco, pero era un pelín mal organizada. Entonces, después de 5 años de fundado el convento, tiene que pedir auxilio a la Madre Teresa para que le organice un poco la casa, porque de hecho la santa fue en 1568 a Alcalá, estuvo en el convento de la Imagen unos meses, al frente del Carmelo de la Imagen, y lo organizó, que aquello estaba más o menos hecho, pero estaba un poco descuadrado y un poco desorganizado, ¿no? Entonces ella lo organiza, lo pone en orden y para lo sucesivo le deja la norma de vida que ella ha implantado en Ávila, ¿no? O sea, prácticamente a la par que sucede lo de Medina, sucede la regla de Alcalá, ¿no? Y desde el principio, salvo esos primeros 5 años, adoptaron las constituciones que ya había escrito para Ávila y para Medina en ese momento, ¿no? Ya lo adoptan en Alcalá. Y desde entonces, y ahí siguen. O sea, fueron carmelitas descalzas muy desde, pues eso, los primeros 5 años, y luego cuando ya llegaron a la situación caótica, pues la santa lo arregló. Pero quien propiamente fundó y puso aquello en marcha fue María de Jesús. En el relato teresiano del libro de la vida, aquí en este capítulo la santa no cuenta nada de esto, o sea, todo esto lo hemos buscado por otras fuentes históricas y lo sabemos, ¿no? Pero ella no narra nada de esto. La santa se limita a trazarnos un perfil, un retrato de María de Jesús, de sus planes, de sus arrestos de fundadora y sobre todo nos deja muy claro, porque ella le llama poderosamente la atención, su ideal de pobreza evangélica, que María de Jesús se lo plantea de una manera tan contundente, tan fuerte, con tanta fuerza, que convence a la santa y la santa lo adopta, el ideal de pobreza, para el Carmelo nuevo que está fundando, ¿no? En la vida. Dice en el número 2 que estuvieron juntas 15 días en el palacio de Doña Luisa y que en esos 15 días habían intercambiado muchas ideas y proyectos, o sea, que habían hablado, ¿no? Y compartido y comentado, pero o sea, coincidieron solamente 15 días. En el mismo número 2, la santa deja vislumbrar un poquito el tipo de diálogo que pudo mediar entre ambas, cuando nos dice: hacíame ella tantas ventajas en servir al Señor que yo había vergüenza de estar delante de ella. Escuchando esta frase de la santa, estas palabras, podemos entender qué conversaciones podrían tener, ¿no? Te las puedes imaginar sin mucha...